Bueno, lo que voy a hacer en este momento es un pequeño resumen conceptual de lo que es un sistema de puesta a tierra y una herramienta de diseño que es el modelo de un electrodo de puesta a tierra mediante los elementos finitos. En este caso usando un software especial que es ETAP, aunque existen varios softwares también que pueden hacer este tipo de análisis. Aquí en el aula virtual tienen las normas más utilizadas, que son el estándar 80, el 81, y lo que eran los estándares antiguos para redes industriales, que ahora son las recomendaciones 3003.2, 3003.1 de la IEEE. La norma IEEE 80 básicamente es la norma más ampliamente usada, quizás la referencia más grande en lo que es puesta a tierra para subestaciones. Sin embargo, todos sus criterios se pueden aplicar en todos los aspectos que uno necesite de diferentes puestas de tierra, ya sean puestas de tierras industriales, residenciales o subestaciones, como habla aquí. Entonces, también les he dejado esta carpeta que dice ETAP SPT. Aquí hay unos archivos de ejemplo para que vayan viendo cómo pueden usar estas herramientas ustedes cuando tengan que trabajar. Entonces, eh, les había solicitado, pues ustedes tienen aquí el link de descarga de ETAP y pueden descargar e instalar ETAP. Cuando instalan ETAP, normalmente nosotros hacemos el diseño vinculándole con el AutoCAD. Entonces aquí tengo AutoCAD y aquí tengo un dibujo de la malla que yo quiero, una malla propuesta, una malla, un electrodo de puesta a tierra que voy a simular. Entonces tengo que vincular esto para que pueda ser exportado al ETAP. Para hacer eso, simplemente me voy aquí a la carpeta donde se instaló ETAP, que por defecto debe estar aquí en ETAP 1901. Y aquí tiene una carpetita que dice AutoCAD GGS. Y aquí están los menús de exportación. En teoría solo hay que cargar estos menús, pero en algunos casos el AutoCAD bota un error y la forma de solucionar ese error, en mi caso, es con la otra partición del disco duro. En mi caso, la otra partición es el disco D. Y ahí manualmente copié esa carpeta que estábamos viendo hace rato, la que decía AutoCAD GGS. Con toda esta carpeta se copia de aquí del ETAP. Y en el disco D se crea una carpeta que diga CEDAR, como está aquí en la presentación, con C mayúscula y todo en minúscula, lo demás. Dentro de esa se crea manualmente otra carpeta, uno que se llame PDE con mayúsculas. Y dentro de esta pegamos la carpeta que se llama AutoCAD GGS y le dejamos ahí. Entonces, el AutoCAD va a cargar desde acá el menú y evita el error que sabe aparecer, que no encuentra el archivo CEDAR, PDE, y uno le crea a mano. Entonces, cuando ya está aquí en AutoCAD con guión bajo, yo pongo menú load, que es cargar menú, me parece en español, también el comando. Y aquí dice examinar el archivo y navego. Navego al disco D en este caso. Disco D, CEDAR, PDE, AutoCAD GGS y cargo el menú que dice, en realidad es pongo aquí todos los archivos, es el menú 2006. 2006, su CUX también debería funcionar, que es más moderno. Veamos, si no es del 2006. Pongo cargar, ok, supongo que ya cargó, pues no, claro. Ya como le cargué la primera vez, en la segunda vez dice que ya se cargó. Entonces es el archivo que dice menú 2006.cuvx y cerrar. Ya está cargado el menú, pero para que se vea, aquí en esta flechita del AutoCAD, hay que poner mostrar barras de menús y aquí está. Aquí aparece la herramienta Tabs Tools, que tiene esta única opción que es exportar la grilla. Entonces, ahí ya está vinculado el AutoCAD y ya podré trabajar acá. Ya regreso a este proyecto de acá y voy a comenzar contándoles qué es esto. Normalmente las puestas de tierra en realidad se llaman sistemas de puesta a tierra porque son un conjunto de varios elementos que combinados nos sirven para aterrizar los sistemas eléctricos. Los sistemas de puesta de tierra tienen varias funciones, pero digamos que las principales son una,
ser la referencia eléctrica. Es decir, estos sistemas son el punto de 0 voltios. La Tierra es un electrodo muy grandote que casi no cambia de nivel de potencial y sirve muy bien como la referencia a 0 voltios. Esa es una función de esta puesta a tierra. Básicamente amarrar a 0 voltios un punto dado, puede ser por ejemplo los neutros de la red eléctrica. Y el otro, no son las únicas otra vez, pero es otra de las funciones principales, es que este sirve como el camino de la descarga de la corriente en el caso de una falla o una descarga atmosférica, un rayo. Una falla puede ser en el sistema eléctrico, hay diferentes tipos de cortocircuitos y por la puesta a tierra todas esas corrientes van a fluir y despejarse por la tierra. Entonces la tierra es un electrodo, el sistema de puesta a tierra es un electrodo que ayuda a que ingrese esta corriente sobre el sistema tierra y se despeje. Principalmente estas dos funciones tiene el sistema de puesta a tierra. Y tiene que ser seguro. Entonces, normalmente lo que se hace es construir un electrodo porque que ingrese la corriente en la tierra no es muy sencillo. Este de aquí es el suelo. Bajo el suelo uno puede construir un electrodo enterrando metal. El electrodo más sencillito sería una varilla de metal que está incrustada bajo el suelo. Normalmente los electrodos tienen un cablecito que sale ya del suelo y esto va a la barra de tierras de los tableros de distribución de eléctricos o cualquier barra de tierras en el sistema eléctrico donde voy a conectar todos mis equipos a tierra con un cable de cobre desnudo. Y hay muchos tipos de electrodos. Los más comunes son, por ejemplo, varillas enterradas, son varillas de hierro cubiertas de cobre, electrodos tipo mallas que se conocen. Las mallas por lo general son conductores tendidos y mallados, como está en este dibujito, más común, de diferentes geometrías. Pueden tener varillas también, o jabalinas también se llaman, por cierto, como no pueden tener varillas. E incluso se puede tener placas. Normalmente, mientras más cantidad de metal tenga uno dentro del suelo, más fácil es para la corriente ingresar. Pero eso también hace que sea costoso. Entonces, lo que uno trata como diseñador en una malla, en un sistema de puesta a tierra, es obtener un electrodo que tenga un buen desempeño con un costo razonable, sin que sea excesivamente costoso. Ahora, cuando voy a regresar a una mallita o un electrodo más simple, como les digo, es una varillita. Cuando uno inyecta una corriente por aquí, por medio del conductor, corriente que viene de una falla o la caída de un rayo, en una instancia, pues la corriente se va a disipar por este electrodo y va a comenzar a recorrer todo el electrodo de puesta a tierra y la tierra circundante y se va a disipar en el suelo. El suelo se va a calentar, pero va a disipar esa energía, va a absorber y en pocos milisegundos o segundos ya la energía está despejada en el suelo. Ahora, a medida que esto se va produciendo, esta penetración de corriente en el suelo, aparecen unos puntos aquí porque es un cuerpo físico que tiene diferente resistencia eléctrica en diferentes puntos. Entonces uno puede medir los voltajes, que serían las corrientes por las resistencias de esas secciones del suelo. Y si uno une los puntos que tienen los mismos voltajes o los mismos potenciales, en el caso de una varilla, se encuentra con algo como esto, que produce unas esferas. Como aquí está visto en 2 dimensiones, pues parecen unas curvitas, pero en realidad son unas semiesferas. Si uno le viera desde arriba el electrodo, que es de tipo varilla, aquí está el electrodo, y estas curvas en la superficie del suelo son prácticamente circunferencias. Estas líneas de aquí se llaman equipotenciales, porque son curvas
en el espacio que tienen el mismo nivel de voltaje. Entonces aquí hay V1 y V2. Y así diferentes potenciales. Solo en el momento que el electrodo está despejando la falla. Entonces aquí yo puedo tener una persona que está parada, por ejemplo, con los pies abiertos, ahí. Y resulta que justo está parada en el suelo cuando se está despejando la falla. Y entre sus dos pies, aquí está viendo dos voltajes, V2 y V1. Esa diferencia de potencial, que sería V2 menos V1, puede ser muy grande, dependiendo del nivel de la corriente. Mientras más grande es la corriente aquí, más grandes estos voltajes y estas diferencias de voltajes pueden ser muy grandes. Entonces, qué sé yo, si por ejemplo este voltaje aquí fuera unos 3000 voltios en un momento dado, y la persona no es capaz de soportar entre sus pies 3000 voltios, le puede hacer daño. Incluso pueden llegar a situaciones mortales los voltajes que se producen en estos. Una persona ahí sufre una descarga por sus pies. Depende de muchas variables, como que también aislado esté el contacto con el suelo, el tipo de zapatos, la contextura de las personas, niveles de humedad. Pero en todo caso, habrá posibilidades de daño a las personas con esto. Entonces, a este voltaje se le llama voltaje de paso. La norma IEEE 80 le define a 1 metro de separación los pies, pero ya en la práctica no tiene por qué ser a 1 metro, puede ser a cualquier separación de los pies de una persona, porque sabemos que es un voltaje que hay en el paso de una persona. Entonces, los electrodos producen estos voltajes de paso. Y el voltaje de paso, en uno de los criterios de diseño que uno tiene que tener en cuenta, es que sea menor al voltaje de paso tolerable. El voltaje de paso tolerable está dado también por la IEEE 80 y es un voltaje que viene a soportar una persona de cierta contextura, especialmente determinado por el peso en base a experimentaciones, que puede soportar sin que sufra daños. Como son transitorios rápidos de a lo mucho un par de segundos de voltaje, la persona no moriría. Entonces la idea es que la malla produzca esos voltajes de paso pequeñitos. Ahora, también en el suelo en la subestación o en cualquier lugar donde están las instalaciones eléctricas en general, hay estructuras, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, esto podría ser una estructura de metal, una columna, y aquí hay una persona que está apoyada, los dibujitos, y ya no necesariamente tiene que tener los pies abiertos, podrían estar juntos incluso sus pies. Lo importante es que aquí la persona está tocando con los pies un voltaje de 3 y con las manos un voltaje 4. Los voltajes se proyectan principalmente también por las estructuras de metal. Entonces, el voltaje que soporta esta persona entre la mano y los pies también va a hacer que podría circular una corriente. Acá la corriente podría circular por esta parte del cuerpo. Acá es peor, porque la corriente puede circular por el corazón de la persona. Y este voltaje que puede darse entre la mano y el pie se llama voltaje de toque. La norma IEEE 80 le define para la máxima elevación de la puesta a tierra respecto al suelo, pero el voltaje de toque no tiene por qué ser solo eso. Puede ser en cualquier punto donde uno toque con la mano y el pie, como está en este dibujo. Y de la misma manera, el voltaje de toque debería ser menor a un voltaje de toque tolerable para que sea segura y no cause daños a las personas. Ahora, estos dos criterios suelen ser normalmente dos parámetros del diseño. Uno busca que la puesta a tierra, que el electrodo que voy a diseñar no sobrepase estos voltajes de toque ni de paso para que se asegure. Y cuando uno diseña esto para las subestaciones, pues normalmente no suele ser un problema porque todo ingeniero respeta ese tipo de diseños, no se inventa nada. Ahora, en la práctica, y especialmente dedicada a ustedes que son jóvenes que están empezando la formación, se encontrarán muchas veces en el campo laboral que muchos ingenieros inventan las puestas de tierra. No para las subestaciones, porque como les digo, ahí es riguroso la fiscalización, pero sí para la puesta a tierra de una casa, de un edificio, de una cámara de transformación, de una industria, para los pararrayos, que suele ser brutal esas puestas de tierra que se inventan. Y la idea que les voy a proponer ahorita es que en la actualidad tenemos tecnología para simulaciones
Entonces ustedes van a ser ingenieros que simulan las cosas y no se van a inventar. Hay muchos ingenieros que basados en su experiencia hacen esto muy rápido, diseños pequeñitos para un conjunto habitacional o un edificio le hacen en cuestión de segundos, pero como les voy a mostrar ahorita, sin una correcta evaluación, lo que podrías estar generando es que tengas un electrodo que produce voltajes de toque y de paso que no sean que sean muy altos y puedan matar a las personas. Ese es el detalle en el que quiero hacer énfasis, en la seguridad de los electrodos. Estos electrodos están en todo lado y normalmente no suelen evaluar la seguridad. Suelen evaluar el otro parámetro que es la resistencia de puesta a tierra. Pero entonces estos son dos parámetros. El parámetro que uno evalúa en el campo es la resistencia de puesta a tierra, porque normalmente muchos ingenieros pues solo tienen telurómetros que son de costos accesibles para medir la resistencia de puesta a tierra. Pero un telurómetro, un equipo especial, perdón, que tenga la posibilidad de medir voltajes de toque y de paso ya es costoso y normalmente en las subestaciones se justifican, pero en una puesta a tierra residencial es muy difícil que eso suceda. Entonces, el segundo parámetro es, ¿qué tan fácil es para esta corriente ingresar en el suelo? Depende básicamente de dos parámetros. Un parámetro es la resistividad del suelo. El suelo es un cuerpo físico que tiene una resistividad, se mide en ohmios metros. Básicamente, un ohmiómetro es una resistencia de un ohmio en un cuerpo de suelo de 1 metro cúbico, más o menos. Pero en todo caso es una medida de una resistencia del material. Entonces, la resistividad del material, en este caso del suelo, depende de parámetros geológicos del suelo. Es muy variante, muy cambiante. Esto básicamente no tenemos mayor control. Nosotros lo que tenemos aquí es cosas que afectan a la resistividad, como el nivel de compactación. Hay suelos más compactados que otros. El tipo de suelo, evidentemente. Hay suelos arenosos, arcillosos, rocosos. También depende del grado de humedad. Hay suelos muy húmedos, suelos secos, suelos vegetales, que son los mejores, y suelos terriblemente secos. Y las capas del suelo, entre otros factores geológicos que le van a cambiar. Si uno alguna vez ha visto el suelo cortado, uno puede ver que el suelo tiene diferentes capas, ¿no? Y tiene muchos materiales ahí. Entonces, esta resistividad prácticamente nosotros no le podemos modificar, es el suelo en sí, es nuestra área de trabajo. Lo que nosotros hacemos es una medición, es nuestro dato. Y normalmente, mientras más alto es el valor de la resistividad, más alta es la resistencia del electrodo. La facilidad con la que entra la corriente al suelo por medio del electrodo se conoce como la resistencia de puesta a tierra y se mide en ohmios. Y es una resistencia eléctrica. Entonces, ese es el indicador también que es un parámetro de diseño y de evaluación. Uno dice, yo quiero diseñar una puesta a tierra que tenga 1 ohmio, o 3 ohmios, o 5 ohmios. Está refiriéndose a la resistencia de puesta a tierra. Mientras más alto es este valor, más difícil es bajar la resistencia de puesta a tierra. Normalmente, 100 ohmios metros y menos, estamos hablando de buenos suelos. Buenos suelos son, por ejemplo, suelos agrícolas, suelos que tienen altos contenidos de carbón y humedad. Y sobre estos valores, por ejemplo, un valor medio estaría entre este valor y 1000. Y más de 1000 ohmios metros ya estamos hablando de suelos bastante malos para puestos de tierra. Estos suelos que tienen más de 1000 ohmios metros normalmente son suelos arenosos, llenos de rocas y elementos que tienen alta resistividad. Y pues hay muchos suelos que están entre esos dos valores. Y nosotros, pues, si bien podemos hacer unos pequeños tratamientos que hablaré al final sobre el suelo, no hay mucho en realidad que se pueda hacer sobre esto. Sobre el segundo parámetro que influye en esta resistencia de puesta a tierra, aquí está la geometría. La geometría básicamente indica la cantidad de material que está ingresado en el suelo. Mientras más material, como les dije hace rato, uno entierra en el suelo, mejora el desempeño y baja la resistencia de puesta a tierra. Entonces, normalmente la geometría, unas recomendaciones basadas en mi experiencia y en estudios que
he realizado y que he leído también bastantes. Una es aprovechar el área. Normalmente, mientras más área tiene el electrodo, baja más la resistencia de puesta a tierra. De hecho, incluso muchas veces es más influyente el área que la cantidad de material que tiene. Pues, siempre que se pueda, hay que aprovechar de buena manera el área que uno dispone en el terreno para la puesta a tierra. Otra vez, siempre conjugando con un análisis económico. También está la inclusión de varillas. Las varillitas o jabalinas que están aquí, normalmente una malla puede ser solamente cable tejido bajo el suelo, pero si nosotros añadimos varillas, estamos aumentando material. Entonces es una forma un poco más económica de subir el material. La inclusión de varillas suele ser una buena forma de mejorar, basado también en la geometría. Un electrodo se entierra bajo el nivel del suelo y una recomendación es unos 50 centímetros bajo el suelo. Si está a menos profundidad, normalmente corre el peligro de que de pronto con alguna excavación ligera, pues esto podría estar en un jardincito de una casa, de un edificio, y, y alguien excave y corte los conductores. Y es más profundo también se hace difícil en la construcción. Hay estudios que han demostrado que las profundidades adecuadas están entre 40 a 70 centímetros. Dice que 50 a 60 centímetros es algo muy común para el enterramiento de los conductores. Entonces nosotros jugamos con esto. Básicamente el diseño, nosotros tenemos como dato la resistividad y nosotros proponemos el diseño para lograr una resistencia de puesta a tierra adecuada con voltajes de toque y de paso que sean seguros. Y ese es el objetivo del diseño. Ahora, las resistencias de puesta de tierra, ¿qué valores tienen? Eso debe cambiar normalmente en diferentes aplicaciones, incluso dependiendo de las normativas de diferentes países. En el caso de aquí de nosotros en el Ecuador, lo que es resistencia de puestas a tierra para subestaciones se considera menor a un ohmio el valor de la resistencia de puesta a tierra. Para lo que es cámaras de transformación, en cámaras, es hasta 5 ohmios, según las distribuidoras, por ejemplo, el caso de la empresa eléctrica de Quito. Pero según el Código Eléctrico Nacional es hasta 10 ohmios. Entonces hay que, en todo caso, siempre saber cuál normativa está aplicando en el lugar donde uno está diseñando. Transformadores en postes, igual hasta 25 ohmios suele ser tradicional aquí. Me parece bastante a mí, pero eso es lo normativo. Y estructuras, torres de transmisión, torres de las líneas de transmisión. Normalmente suele haber 5 ohmios y 10 ohmios dependiendo de las altitudes, igual según las normativas de las empresas transmisoras. Como referencia para más o menos saber en qué rangos de valores se mueve una puesta a tierra. Una puesta a tierra residencial, por lo general, debería estar menos de unos 5 ohmios, es algo común. Ahora, ¿cómo diseño? Como les comenté hace rato, pues la guía, la ANSI 80, la ANSI triple 80, en todas sus versiones, me parece que está en la versión, ¿cuál es la que les dejé? 82.000 creo que es la más actual, o 2003. Tengo que revisar, pero en todo caso la revisión ANSI 80 es la versión mundial de puestos de tierra más aceptada. Y esta te da el método. Sin embargo, uno de los detalles del método de la IEEE 80, el método convencional tradicional, es que es un método numérico. Te da un montón de ecuaciones y pasos a seguir y detalles que hay que tomar en cuenta, pero, pero, primero es un embrollo el cálculo con ANSI 80. Tienes que calcular muchas veces y volver a repetir y repetir y repetir los diseños, aunque con el método finito también, pero es más fácil con método finito. Uno de los problemas que a mí me ha generado en la vida profesional es el método de la IEEE 80, los diseños. La IEEE 80 te da parámetros para diseñar mallas de este tipo, cuadrangulares, a lo mucho en formas de una L, como está en este dibujo. Y donde si quieres poner varillas, ellos consideran poner varillas en toda la periferia del diseño que vayas a poner. Y basado en eso te dan ecuaciones con las que puedes ir evaluando y encontrar los voltajes de toque, de paso y la resistencia del electrodo. Y el diseño consiste en proponer una geometría, calcular, evaluar esos indicadores
y rediseñar en el caso de que no te den los resultados hasta que obtengas un diseño que cumpla tus requisitos, ¿se dice? Ahora, esa es la limitante que tengo yo, que es estas geometrías. Si es bien, son muy buenas geometrías, por cierto, las geometrías cuadrangulares son las que mejores producen los resultados para puestos de tierra. A veces en el campo tú te encuentras que los electrodos no son así. Por ejemplo, tienes un terreno así, y aquí justo debe estar la puesta a tierra, y tú quieres hacerle así. Me parece una puesta a tierra un poco extraña, pero ¿quién dice que no puedes hacer así? Y ese es uno de los detalles del diseño que yo trato de siempre indicarles a ustedes. Es que no es una regla el diseño, no es algo rígido, no es que tienes que hacer una malla cuadrada, o cuando se encuentran en la profesión alguien les dice que una malla para un pararrayos tiene que ser triangular, eso no es así. El diseño tiene que cumplir los tres criterios que comenté, y puede ser cualquier diseño. En tanques de pozos petroleros normalmente se pueden hacer mallas circulares. Podrías hacer mallas circulares así. ¿Y quién dice que no puedes? O una malla como la que te propongo aquí. Esta malla, si ven, tienen varillas en la periferia, pero también en unos puntos centrales. Otra vez, ¿por qué no puedo poner varillas en estos lugares? Pongamos que aquí el suelo es suave y yo quiero ahí también meter varillas. En los demás lugares no quiero meter. Además, incluir más varillas luego cuesta un poquito más, pero también me ayuda a bajar la resistencia. Entonces, digamos que yo quiero poner varillas. Y por otro lado, estos cajoncitos que están aquí son fundaciones, columnas. Puede ser que de pronto te toca construir, y eso es un caso práctico, es que te toca irte a un lugar donde tú ya diseñaste la puesta a tierra así, y cuando la estás construyendo resulta que aquí hay columnas bien profundas de edificios que están ahí y te caen aquí. Entonces lo que te toca hacer en la práctica es rodear las columnas, ¿no? No puedes excavar esas fundaciones de las obras civiles. Pero al hacer esas modificaciones, estás modificando el diseño. Y si no construyes lo que has diseñado, no puedes decir que los resultados van a estar dentro de los indicadores que has evaluado. Entonces, ¿cómo sabes si modificaste tu diseño que eso va a funcionar bien? Si haces este tipo de variantes, geometrías extrañas que se te ocurran a ti, ya como esta geometría que ven aquí, que es cuadrangular, pero no es uniforme, ¿no? Ya no puedes usar el método de la 80. Básicamente no hay forma. Y te deja en el limbo porque no sabrías cómo hacer. Entonces, para eso existe en la actualidad la utilización de los métodos finitos o métodos FEN. Los métodos de elementos finitos se basan en la obtención de los resultados de los campos eléctricos. En este caso, el problema es un problema de campo eléctrico con inyección de corriente y las soluciones son los voltajes en el cuerpo, que en este caso es el suelo. Si tú tienes los voltajes en todos los puntos del suelo, puedes evaluar las diferencias de voltaje y saber los voltajes de paso y de toque. Y puedes evaluar la energía que consume el electrodo con una integral del voltaje y saber la resistencia de puesta a tierra. Así que puedes usar este método tranquilamente. Las ventajas de los métodos FEM es que son métodos gráficos. Y al ser métodos gráficos, contienen todas las ecuaciones, pero en el programa que tú utilices. Y se vuelve transparente para nosotros la utilización de las ecuaciones. Acá en este método, pues tú tienes que muchas veces hay hojas de Excel ahí en Internet que ruedan con un montón de celdas para hacer los cálculos con método 80. Tienes que implementar esas ecuaciones o en un código, en MATLAB, o en alguna programación. Pero aquí, estas obedecen a las leyes de Maxwell y las soluciones son generales para los electrodos de cualquier tipo. Luego uno les interpreta. Incluso, como les voy a presentar aquí, ETAP tiene ya un módulo específico para esto. Ahora, una vez que tienes el electrodo diseñado, por ejemplo aquí, inicialmente parte de esto, de un dibujo en un software de dibujo como AutoCAD, aunque AutoCAD no es el único software de tipo CAD, ¿no? De dibujo asistido por computador. Aquí empieza mi diseño. Yo hago una geometría propuesta con unas distribuciones. Yo pongo una propuesta inicial. No sé si esto esté bien o esté mal, por eso lo voy a simular y voy a saber si está adecuado. Y luego esto
se cargan, aparte de la geometría que tiene las unidades de longitud, esta escala, es decir, este dibujo, hay que añadir los materiales. De los materiales normalmente son los tipos de cobres, diámetros y longitudes de los conductores y de las varillas, en el caso de haber. Esos son los materiales para este electrodo. Y el suelo, que es otro material. Y luego se le insertan un valor de corriente. Entonces, desde el punto de vista del diseño es al usuario. Yo sé que atrás hay un sistema de ecuaciones que obtienen resultados, pero no me interesa mucho. Evalúo los resultados y si los resultados no me satisfacen, modifico aquí, repito el paso y obtengo resultados. La diferencia es que esto se hace mucho más rápido que el cálculo manual y puedo hacer modificaciones de todo tipo hasta encontrar una respuesta. Esa es la diferencia del método finito, es un método gráfico. Y como método gráfico no está restringido, entonces aquí yo puedo usar cualquier geometría, la que se me ocurra. Esa es la única diferencia del método finito con el método IEEE. El método de cálculo, nada más. Los resultados que se obtienen con el método fin se evalúan con la misma IEEE 80, es decir, voltajes de toque y de paso, y se siguen los mismos criterios. Es decir, todo lo que dice la norma 80 se sigue, la selección de los conductores, el modelo del suelo, todo eso se sigue de la misma manera. La única diferencia es la herramienta de cálculo que ya no es manual, sino automática gráfica con elementos finitos. Y luego el resultado uno evalúa y obtiene. Básicamente eso es en la actualidad. Se puede hacer para todo tipo de electros. Entonces, esto es el preámbulo. Y me voy ahora a ver primero cómo hacer un modelo sencillito y luego pasar a este modelo que está aquí, para comprender un poco más sobre este sistema de puesta a tierra. Veamos. Aquí en ETAP, por cierto, es un software de simulación de sistemas eléctricos, sirve para muchísimas aplicaciones, pero aquí solo les voy a usar una que es la puesta a tierra, ¿no? Uno le pone aquí en nuevo, escoge un sistema métrico, también tiene sistema inglés, sí, y le da un nombre al proyecto. Básicamente no hay nada más aquí. Simplemente creo un nuevo proyecto que cree. Ahí existe. Bueno, se reemplaza. Aquí un nombre de usuario para el proyecto. Todo esto es cuestión de registro. Un proyecto master que dice aquí. Ya. Aquí se dibuja toda la red eléctrica, como algo como con ustedes hemos trabajado con ATP, ¿no? Es el lienzo de trabajo. Pero acá, a la derecha, están todos los elementos de la red eléctrica. Lo que me interesa es este modulito que dice ground grid. Le arrastro aquí. Puedo hacerle más grande, no es necesario, solamente es para verlo mejor. Y aquí le doy doble clic y me va a aparecer el menú con el método IEEE, que no le voy a usar, y el método finito. Se puede calcular de las dos maneras. La diferencia es que el método finito va a ser gráfico los resultados también. Y aquí tenemos tres áreas de trabajo. El suelo que está a la derecha, a la izquierda está el área donde voy a ver el dibujo, el electrodo en tres dimensiones, y acá abajo es el área de dibujo. Y aquí tengo diferentes tipos de conductores. Uno podría usar esta herramienta de dibujo, pero es muy complicado. Es mejor trabajar con AutoCAD. Sin embargo, ahorita, voy a tomar una varilla, colocarla donde yo quiera aquí. Y como ven acá ya apareció una varillita. Ahí, ahí está en tres dimensiones. Y acá se la ve ubicada bajo el nivel del suelo que está en verde, que es el nivel de referencia. Le voy a dar doble clic y aquí hablamos de la conductividad. Aquí están los parámetros de esta varilla. Esta varilla mide 3 metros por defecto aquí. Aquí en nuestro país nosotros podemos encontrar varillas de 1,60 y de 2,44. Voy a poner una varilla de 2,44. Y el diámetro
está en centímetros, si no, en todo caso aquí tiene un gel. Revisemos por si acaso, el diámetro está en centímetros o pulgadas, de acuerdo a lo que había puesto. Como puse métricos, está en centímetros. Nosotros tenemos varillas aquí en el Ecuador de 16 milímetros o 1,6 centímetros. Y de diferentes materiales de cobre. Por ejemplo, el cobre comercial más común de las varillas comunes de Silvestre. Se llama R0 y aquí está la posición X10Z1, X10Z2. Si yo le cambio, por ejemplo, aquí 1, la Z1 vale 0,50 y la Z2 1,50. Es decir, automáticamente se cambia la posición Z. 2,44. Y estoy asumiendo que aquí está enterrado a 50 centímetros, pero podría poner 0,60. Y como ven, se modificó. Le pongo 2,44 acá y se modifica la de acá. ¿Sí? Entonces voy a ponerle 60 centímetros bajo el suelo. O podría ser 50 centímetros. Básicamente, este es el primer paso, una geometría. En este caso hay una varillita de 2,44, de un 16 milímetros de diámetro y está enterrada a 60 centímetros bajo el suelo. Eso es toda la varillita. Ahora va el suelo. El suelo se modela con su resistividad. Normalmente lo más adecuado es hacer un modelo de 2 capas, ya lo voy a hacer luego. Ahorita voy a empezar con un modelo sencillo, solo para ver los resultados del electrodo de una varilla. Tenemos sobre el nivel del suelo una capa, que aquí una capa superficial de algún material de altísima resistividad. Es recomendable colocar, por ejemplo, en las subestaciones uno puede ver que sobre el suelo hay un ripio lavado, una capa. Y el objetivo de esa capa es que es un material de alta resistividad, en este caso aquí dice ripio limpio. Y hay otros, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo grava, roca triturada? La resistividad en ohmios metros se modifica. Voy a dejarle con ripio limpio, lo más común. Podría ser algún tipo de hormigón también, con una altísima resistividad. El objetivo es que el nivel del suelo, sobre el suelo, es una capa de alta resistividad para que los voltajes se reduzcan. Es como que tuviéramos un aislante ahí. Para eso. Hay casos en los que no hay, por ejemplo, en los electrodos residenciales. En las subestaciones siempre suele haber. Y lo recomendable es unos 10 centímetros de esta capa, no 50 centímetros, como decía ahí. Hasta unos 20 centímetros se podría hacer, todo depende de qué material vas a usar. Pero, por ejemplo, con ripio, una capa de 20 centímetros de ripio es bien difícil de caminar sobre eso, ¿no? Y difícil de sostener. Unos 10 centímetros podría ser algo normal. Y luego, las capas del suelo se modelan como 2 capas en la que tienes que el suelo, estás asumiendo que es así. La primera capa tiene una resistividad 1, la segunda capa tiene una resistividad 2, y la primera capa desde el nivel del suelo hacia abajo tiene una altura, y la otra se va al infinito. Ese es el modelo de suelo de 2 capas. Entonces, por eso aquí te solicita cuál es el valor de la primera capa y la segunda capa, considerando tipos de suelos, por ejemplo, suelo orgánico, secos, con humedad, y la altura de esa capa. Esto normalmente sale de la medición que voy a abordar al final. Pero ahorita yo voy a asumir que tengo un suelo uniforme, entonces le voy a dejar aquí con ese 100 ohmios metros en ambos casos, así que todo da igual la altura de esta capa porque todo el suelo tiene 100 ohmios metros. Solo quiero ver eso. Entonces ya está el suelo. Ya está ingresado el material, que es básicamente la selección del cobre con sus dimensiones, el suelo. Y aquí tiene el botoncito de iniciar el estudio y los cálculos, perdón. Aquí en Edit, aquí es el caso de estudio y los cálculos. Y aquí vienen los parámetros de diseño que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son estos parámetros de diseño? Son los que vienen dados en la norma IEEE. Para mayor referencia está la norma IEEE acá, por cierto. Bueno, voy a abrirle a ver si algo se necesita de ahí. El voltaje de toque y de paso tolerable se calculan, la IEEE 80 tiene el método de cálculo, unas ecuacioncitas, para personas de 50 o 70 kilogramos. Varía según el peso de la persona. ¿Y cuál escoges de aquí? Puedes escoger cualquiera en realidad. Ahora, lo mejor, si tú logras diseñar que tu malla es segura para personas de 50 kilogramos, para personas que pesen más, va a ser segura. Si no logras eso, por ejemplo, si haces un diseño para 70 kilogramos, tendrías que poner alguna advertencia en el sistema que personas de menos de 70 kilogramos se abstengan de caminar sobre la malla de puesta tierra, principalmente en una subestación. Así que con 50 kilogramos es lo mejor.
Luego, la temperatura ambiente se refiere a la temperatura ambiente del electrodo, es decir, donde está metido el electrodo en el suelo, la temperatura del suelo no necesariamente tiene la misma temperatura que el aire, ¿no? Que el ambiente que está sobre el suelo. Y a veces hay que tomar unas medidas, el suelo a veces se calienta un poquito más. Voy a dejarles, de hecho, con 40 grados podría ser una temperatura del suelo en algún lugar caliente. No está ahí. Aquí hay detalles de ploteo en pasos de 1 metro. Los resultados se van a salir en pasos de 1 metro. Le puedo hacer más chiquito, me consume un poco más de memoria y le voy a dejar. Luego tenemos duración de tiempos en 3 tiempos. Esto se refiere a 3 cosas. Sirve para calcular, para determinar la energía que disipan los conductores, el, para determinar el voltaje de toque, de paso y la corriente asimétrica. Entonces, normalmente una corriente de falla, cuando hay una falla en el sistema eléctrico, la corriente tiene una componente asimétrica así, un offset, y luego se estabiliza. Y este es ese tiempo de falla. Entonces, normalmente lo que hace la metodología de la norma 80 es convertir esta corriente asimétrica en corrientes simétricas con un factor que se llama factor de decremento, y para eso utiliza este tiempo. Y esto lo mejor sería tener un estudio de fallas con simulación transitoria, ¿no? Y saber cuánto dura más o menos esta etapa. Sin embargo, un valor conservador y en muchos casos bastante acertado está alrededor de medio segundo. De hecho, por eso está por defecto aquí. Puede ser menos, puede ser más. Pero en muchos casos, medio segundo está bien. Para los conductores, igual, la norma ANSI 80 tiene una ecuacioncita, sirve para determinar el calibre de los conductores. Esta ha sido imagen. Veamos, se llama TCAP. Y de hecho, esta ecuación, por cierto, sirve para determinar lo que es el calibre de los conductores. Entonces, si ustedes quieren saber de qué calibre es el conductor, se usa esa ecuación. Un segundo, debe estar por aquí. Esta es. En este caso, en la 2000 es la ecuación 37. Y es básicamente la corriente que puede soportar un conductor de un calibre especificado. Con esta misma ecuación, uno puede saber del estudio de cortocircuitos y del estudio de puesta a tierra, que la corriente de falla que voy a despejar, y encontrar cuál es el calibre mínimo del conductor de cobre que se va a usar en el sistema. Y aquí están todos los parámetros que tiene esta ecuación. La corriente en kiloamperios, la sección, temperaturas que están dados en unas tablas acá más adelante, de los materiales, coeficientes que dependen de los materiales, y este TC, que es la duración de la falla. Entonces, un conductor puede soportar bastantísima corriente en los sistemas de puesta a tierra porque la duración de la falla es cortita. Aquí hay incluso un ejemplo, y aquí están estos diferentes materiales que, por cierto, ustedes vieron que escogí cobre comercial. Estos materiales están ya en el etapa, ya están ingresados en esta tablita de material. Entonces, a eso se refiere el TC, y son 3 tiempos, podrían ser diferentes, pero por lo general suelen ser igual. Entonces, la falla también sirve aquí. Y el otro sirve para calcular los voltajes de toque y de paso. De paso, ya que estoy viendo la norma 80, aquí mismo están, por acá arriba les ven. Los voltajes de toque y de paso tolerables, que podría resistir una persona de 50 o 70 kilogramos, se calculan en función de la resistividad de los materiales, de la corriente y del tiempo también. Están.
voltaje de toque de una persona de 50 kilogramos. Aquí está incluido el tiempo. Y de una persona de 50, de 70 kilogramos. Aquí está el tiempo. Aquí yo me he fijado que en la norma 80 tiene un error, ¿no? Porque aquí dice step y debería ser touch, voltaje de toque, en las dos de abajo. Pero ahí está el tiempo. Entonces ese voltaje depende de ese tiempo y por lo general es lo mismo. Entonces, medio segundo está bastante bien. El tiempo de falla depende también a veces, muchos casos, de los elementos de protección que existan en la red eléctrica y te dan un tiempo de despeje, de una desconexión ante una falla o un cortocircuito. Esos son esos tres tiempos. Luego, otro parámetro es la corriente de cortocircuito y la relación XR. Esto es un parámetro que la mejor forma de evaluar es con un estudio de cortocircuitos. Un estudio de cortocircuitos comprende la modelación de la red eléctrica en estado estable, bueno, en realidad con los modelos que son necesarios de secuencia, redes de secuencia para estudios de cortocircuitos. Eso es prácticamente lo que se aprende en los sistemas de potencia. Y se hace un estudio de cortocircuito, se hace un cortocircuito en el lugar donde va a estar la subestación o el punto de estudio, y obtengo los resultados de la corriente en kiloamperios que va a despejarse y una proporción de la XR, que es básicamente la relación reactiva-resistiva que existe en la red eléctrica y que representa el equivalente Thevenin de la red en ese punto. Ahora, lo mejor es modelar siempre la red eléctrica, y eso ya es otro tema, ¿no? Que depende de modelaciones que ustedes aprenden a lo largo de toda la carrera hacer eso. En realidad, un ingeniero eléctrico cualquiera debería saber hacer un estudio de cortocircuitos. Ahora, suelen hacer un poco al ojo, no está tan mal, lo mejor es simular, pero en los sistemas de distribución, por ejemplo, sistemas pequeños, sí podrías estimar, por lo menos para un diseño preliminar. Yo siempre recomendaré que luego simules. Tú tienes aquí el sistema infinito, transformador, y aquí el sistema de alimentación a la puesta a tiro. Y entonces, perdón, sistema de alimentación y aquí está el sistema de puesta a tiro. El peor caso es, por ejemplo, que aquí cortocircuite y tengas aquí la corriente de falla directa de la puesta de tierra, ¿no? Y lo que te preguntas es cuántos kiloamperios van a circular aquí. Entonces, lo que uno puede asumir es en por unidad, la fuente más sencilla de 1 por unidad. Este transformador tiene su X en cortocircuito, en realidad es la Z de cortocircuito, que sería, digamos, un 4% podría ser un valor de un transformador de unos 100 kVA. Y la impedancia RX de este alimentador. Habría que conocerla, o sea, según la longitud, y ponerla por unidad en las fases. El peor caso, incluso suponte que tienes para una cámara de transformación, en la salida de bajo voltaje del transformador sería un cortocircuito franco aquí. Y es lo que suelen asumir muchas veces cuando hacen cálculos bastante rápidos como ahorita. Si tienes la falla directamente aquí en bornes del transformador, pues simplemente la corriente que circula es el voltaje sobre la impedancia. Entonces, la corriente de falla sería 1 por unidad dividido para este que está en 0.04. De hecho, en magnitud nada más, 1 en 3.04. Y creo que eso me debería dar 25 por unidad. A ver. ¿Sí? Te va a dar una corriente de 25 PU. Ahora, un transformador de 100 kVA a 240 voltios en el lado de baja, supongamos que sea trifásico, 100.000 dividido para 240 voltios, puse 10.000, 100.000 dividido para 240, dividido para 1,73. Se está hablando de 240 amperios prácticamente. Es la corriente nominal en el lado de baja. Eso por 25 veces la corriente de falla, 25 por 240, 6 kiloamperios. Grandecita, ¿no? También el transformador que es muy grande. Más o menos ya sabes el tamaño de la corriente simétrica, en este caso es una falla trifásica simétrica. Y podría ser un punto de partida, pero lo mejor es simular. Los rangos de corrientes en los sistemas de distribución están en este tamaño, un par de kiloamperios, 2, 3, 4, 5 kiloamperios, dependiendo del tamaño del transformador y obviamente de la red, del alimentador que amortigua el cortocircuito.
Pero en las subestaciones ya hablamos de corrientes de falla de 20, 30 kiloamperios. Ahora, la proporción XR, pues hay que saber también cuál es la relación R que tiene el transformador, y ahí tienes el X. O si la falla es de acá, pues tienes el R del transformador, el X total, el R, y la relación XR es esa división de esos valores. En una subestación, la relación XR es mucho más compleja, porque la red eléctrica es mallada, así que lo mejor es a la simulación. ¿Sí? Entonces, esos datos se dan aquí. Aquí, de hecho, el ETAP te puede hacer el estudio de cortocircuito y obviamente hay que hacer el modelo primero, el software de toda la red para hacerle un corto y de ahí mismo saca el valor. Y si no, tú le das la mano. Aquí le voy a dejar 2 kiloamperios XR1. 2 kiloamperios me parece una corriente de falla normalita para un sistema de distribución pequeñito. Una XR en distribución suelen ser más grandes, pero lo voy a dejar en 1. Ahora tenemos dos factores. Un factor de crecimiento que se llama CP, en el ETAP le consideran este factor. Si tú le pones 100%, pues básicamente está dimensionado con al 100% de lo que pones aquí. Pero qué sé yo, si yo le pongo 150%, va a considerar una corriente de falla del 150%. Podría ser útil para un sobredimensionamiento, pensando que el sistema eléctrico puede crecer en el futuro. ¿Sí? En algunos casos no hay, otros softwares no tienen este coeficiente, entonces tú le sobredimensionas aquí. Es una práctica, si está bien calculada la corriente de corto, a veces sí no es tan necesario, pero puedes ponerle un poquito más. Y el factor de división. El factor de división, básicamente, eso se da principalmente en las subestaciones. En las subestaciones tienes las torres que entran y salen de la subestación, de las líneas, la subestación en sí que tiene su barra de puesta a tierra, su malla, y las tierras normalmente están comunicadas o se comunican por algún medio, ya sea por el cable de guardia que están acá, y terminan comunicadas, interconectadas. Entonces, tú cuando tienes una corriente de falla, tú creerías que estos, qué sé yo, 10 kiloamperios de falla se van a ir a la puesta a tierra, pero resulta que se dividen. Y lo que se va por tu puesta a tierra es un factor de esos 10 kiloamperios. Y este factor se llama factor de división. Es un porcentaje, digamos, te sale 30% más o menos. Entonces, de los 10 kiloamperios se van 3.3 kiloamperios a tu malla. Lo demás se despeja por el otro lado. Y esta es la corriente efectiva que va por la puesta a tierra. Si tienes una malla como los sistemas residenciales, única, pues el factor de división es 100%. Pero si tienes una puesta a tierra de una subestación, eso ya es un poco más complejo, la norma 80 te da unas pautas para elegir. No son tan elaboradas en realidad de lo que yo les he observado, pero depende del número de líneas que entran a la subestación. Solo para que la vean, está por aquí. ¿Dónde está? Esta norma es extensísima y siempre suelo perder el lugar. Aquí está. Aproximado valor del factor de división. Aquí hay unas impedancias que dice según el número de líneas de transmisión que entran, según el neutros te da unas impedancias y con esas impedancias se puede calcular el factor de división basado en esta tablita. El factor de división, nunca me lo memorizo, está basado en estas tablitas de aquí. No, por acá arriba donde le ven. Aquí está. La sección 15.9 habla en detalle de cómo se calcula el factor de división. Y normalmente el factor de división consiste en hacer este cálculo de aquí de las impedancias equivalentes. Estas. Z equivalente sobre la Z equivalente más la resistencia que tú quieres lograr.
La Z equivalente es esa Z que está en las tablas de más adelante y que uno tiene que escoger de acuerdo a la configuración ahí está, en el anexo C, según esos factores. Y pueden salir ahí de tu Z equivalente y hacer de un estudio de cortos donde tú sabes, esta Z equivalente aquí, o de esta tablita que está acá. Entonces ese es el factor de división, pero eso para el caso de una subestación. Para el caso de una puesta a tierra es sencilla. Esto es sencillo. El factor de división, pues bueno, yo ya abordo más esto en diseño de alto voltaje para hacer cálculos, con ejemplo, de cómo puedes sacar este factor de división. ¿Sí? Ahora, volviendo a lo que estaba hablando. Ese es el detalle. Y esos son todos. En realidad no es tan complicado los datos que tú necesitas para la simulación. Voltajes de toque, tiempo de falla, corriente de falla y estos factores adicionales. Eso se repite para todos los casos y tú le puedes poner OK, luego calcular, le pones un nombre aquí y ya está. Y esto es lo que me interesa. Aquí vamos a ver unos comentarios sobre estos resultados. A ver, analicemos estos resultados que son sencillitos. Podemos ver la ubicación del electrodo, donde se presenta el máximo voltaje de toque y de paso. Evidentemente aquí la ubicación es única porque solo hay una varilla, pero cuando tienes una malla compuesta aquí te presenta dónde es el peor punto. El voltaje de toque tolerable es 595 voltios y el de paso tolerable es de 1891. Y la varilla produce 68.000 voltios de toque y 5.700 de paso. Así que, de hecho, acá abajo mismo te dice, estás excediendo los voltajes tolerables, por tanto, es totalmente insegura. Así de simple. También te dice que la resistencia de la varilla es de 38 ohmios, el sistema del electrodo aquí en general, lo cual es bastante grandote. Y el GPR es de 76.000 voltios. ¿Qué es el GPR? Se llama Ground Potential Rise o elevación de voltaje en el punto de la puesta a tierra, ¿no? Es la máxima elevación de voltaje. Si uno le ve aquí, a una varillita, y dibujáramos el voltaje en función de la posición, en este caso en una sola dimensión, aquí está enterrada la varilla, cuando se ingresa una corriente, aquí se eleva el voltaje de esta manera. Y esta elevación es del GPR. Y de paso, así es como funciona un electrodo de puesta a tierra. No permanece a 0 voltios, porque en el momento en el que está ingresando la corriente, hay una elevación. Cuando ya no hay corriente, la puesta a tierra tiene 0 voltios, pero en este momento se eleva así. Y algo bien común en las varillas es esto, que la elevación es como una especie de cono, un paraguas, aquí suelo decir yo, y se puede ver a una diferencia de 1 metro, digamos que esto fuera 1 metro de separación. El voltaje es súper pendiente, esto de aquí es una pendiente bien grande, entonces esta separación en 1 metro es elevada. De hecho, aquí mismo dice que el voltaje a ver dónde estaban los resultados, estaba aquí, el sumaré, que el voltaje de paso es 5.700. Entonces, esto estamos hablando de 5.700 voltios. Y en una varilla siempre resulta difícil lograr que tengas buen desempeño de voltajes por esto, porque es muy pendiente. Es propio de la naturaleza de esta geometría, y ese es la primera detalle de por qué simulo esto y les muestro. Es porque una varilla, eso es algo tan común de ver de puestas a tierra. Si ustedes ven, de hecho, aquí en Quito, ¿no? Medidor de electricidad, abajo tiene una varilla. Y es la puesta a tierra, entre comillas. Porque, como ven aquí, esta puesta a tierra no sirve para nada. Tiene 38 ohmios, lo cual es grandote y además voltajes muy elevados. Pero eso con un buen suelo. ¿Qué pasa si tienes un suelo malo? Aquí tenemos lugares como en la mitad del mundo donde son suelos secos de altísima resistividad. Por ejemplo, 1.000 ohmios metros es algo muy común. Con las mismas condiciones, ¿qué pasaría si el suelo se eleva a 1.000? Miren, una varilla llega a 300 ohmios.
Básicamente una varilla no es una puesta a tierra, no tiene nada de resistencia, más bien, tiene una resistencia elevadísima, no sirve para nada. Y los voltajes se elevan muchísimo más. Entonces, el suelo, se acaban de dar cuenta aquí, que influye bastantísimo, mientras más alta es su resistividad. Y aquí, la conclusión siempre que les digo es, una varilla es una porquería de puesta a tierra, no sirve como puesta a tierra, no es un electrodo de puesta a tierra, una varilla es un elemento que se pone en un electrodo más diseñado, pero no esto de aquí, ¿sí? Y la ventaja, eso normalmente, si uno le observa, en la ANSI 80 tal vez obtendría estos resultados, pero no vendría los resultados gráficos. Aquí tenemos resultados gráficos. Primero, voltaje absoluto, que es cómo eleva el voltaje. En este caso hay una imagen tridimensional y es como les estaba comentando, en este caso está visto en las 3 dimensiones. El voltaje se eleva, en este caso a cientos de miles, porque aquí decía, les cierro un ratito, aquí decía que el voltaje se eleva a 760.000 voltios. Ahora, la elevación del voltaje en un sistema de puesta a tierra en sí no es un problema. El problema es el voltaje de toque y de paso. Ya les comento qué significa eso. Es decir, un electrodo de puesta a tierra puede elevarse muchísimo, muchísimo, a cientos de miles de voltios y no hay problema. Pero esta es la forma que tienen. Pueden darse cuenta que es, como les comento, es una especie de cono y esa es la razón así. Está pendiente hacia que los voltajes de toque y de paso sean estos picos, son malos para la evaluación de los voltajes de seguridad. Si yo le observo el voltaje de toque, voy a ver que es inverso. El voltaje de toque es prácticamente de la misma forma, solo que hacia abajo. Y ahí uno se da cuenta de algo, que el voltaje de toque es más alto lejos del electrodo. Aquí, por ejemplo, en la posición 20, más o menos, que dice acá, ahí es más alto el voltaje de toque. En la varilla el voltaje de toque prácticamente es cero. Debería ser cero. Entonces, uno se puede dar cuenta que no tiene que estar parado sobre la varilla, sobre el electrodo, en el momento de que cae un rayo o entra una corriente de falla en una casa, en un edificio, sino que cerca. Esto suele preocuparme a mí cuando construyen las mallas de pararrayos, porque, como ven, entra la corriente del pararrayos de los edificios y no es ahí donde se producen los voltajes más grandes, sino cerca, pero no en el electrodo. Así se ven los voltajes de toque. Los voltajes de paso para una varilla están parecidos. Aquí en este caso el voltaje de paso sí es más elevado, aunque como ven recorre unas posiciones en donde es más grande. Pero es más elevado, obviamente, donde está el electrodo. Y va reduciéndose, alejándose del electrodo. Y esto no se puede hacer con la 80, esto es resultado de la simulación de elementos finitos. Y ahí yo evalúo completamente peligroso y terrible este electrodo. Entonces, es la primera recomendación que les doy a ustedes. Una varilla no sirve para esto. No hagan eso, porque es bien común encontrarse en la práctica que dicen, oye, verás que tengo que poner una puesta a tierra en mi instalación. Dicen, claro, cómprate una varillita y ya, le entierran una varillita de puesta a tierra y listo, ¿no? Como que eso sirvió. Primero, de resistencia no sirve para nada. Y segundo, si es que en algún momento entra una corriente representativamente fuerte a ese electrodo, puede producir voltajes de toque y de paso dañinos para los equipos y para una persona que esté ahí. Así que, si alguien te dice, pon una varillita de puesta a tierra, es una persona que no conoce sobre esto. ¿Sí? No. Dos varillas, yo he probado, tampoco, es bien difícil lograr. Con tres varillas, bajo ciertas condiciones, puedes lograr ya unos resultados medianamente satisfactorios. Y más de tres varillas ya es común, ya son tipos de electrodos, tipos mallas que sí te van a funcionar, pero una varilla. Eso era como ejemplo primero para que conozcan este concepto. Entonces, viendo esta herramienta es mucho más fácil diseñar la puesta a tierra, ¿no? Lo voy a hacer ahora y no voy a guardar, voy a abrir un nuevo estudio. Y ahora sí voy a la malla que quiero trabajar. Aquí tiene una opción de importar un XML. Y el XML se genera aquí. El dibujo en AutoCAD tiene que estar hecho a escala. Las unidades que uno ponga miden luego en las unidades que yo le ponga, en metros, por ejemplo. Es facilísimo en realidad para puestas de tierra. Solo necesitas líneas y círculos. Por ejemplo, una línea aquí. Aquí el rastreador me está indicando la longitud. Digamos que yo le pongo 100.
Esta línea es una línea que mide 100 unidades y representará 100 metros. Acá le pongo, qué sé yo, 50. Y ya tengo aquí con las herramientas de rastreo que tiene el AutoCAD, ahí, un rectángulo de 100 por 50. Y si esa fuera mi malla mide 100 por 50, un solo cuadrado. Círculos no necesitan tener un diámetro especificado. Cualquier círculo, uno le da clic y pone donde uno quiera poner. Los círculos son las varillas. Por ejemplo, aquí y por acá. Ahí. Todo círculo que vea el etap le va a convertir en una varilla. Entonces, aquí se dibuja a escala las líneas, los círculos no hace falta que estén a escala, y está listo el diseño, ¿no? Conociendo el área donde tú tienes que dibujar el plano de implantación. Ahí. Entonces este dibujo ya está hecho a esta escala. Una vez que tienes eso, pones aquí exportar. Aquí mismo me está saliendo este error, que es el que yo les decía, que no encuentra la carpeta CEDAR PDE AutoCAD GGS, pero eso es difícil porque sí existe, yo lo creé a mano, ¿no? En el disco D, CEDAR, PDE, AutoCAD GGS. Entonces tal vez es que cargué el menú. Vamos a ver, vamos a ponerle cargar siempre, a ver. Ahí ya cargó, no sé por qué me salió, tal vez la primera vez. Otra vez pongo exportar, veamos si funciona. Le puse en cargar siempre en ese menú que salía ahí. Como dice ahí, designo objetos, vieron con el barrido del mouse, seleccioné todos los objetos, doy Enter, y aquí dice que escoge el conductor. Por ejemplo, voy a escoger cobre comercial, las varillas también van a ser de cobre comercial, las unidades están en metros, y esta unidad es un offset para esta esquina izquierda. Si yo le pongo 00, aparece aquí, justo en esta esquina en 00. Entonces yo creo que parezca un poquito más a la derecha, le doy un offset. Unos 5 metros está bien ahí. Y ya, le digo OK. Y dice que va a generar el archivo que se llama etap.ggcxml. Yo les di una carpeta, lo que se llama etap.spt, este de aquí. Y aquí está la malla de AutoCAD que ustedes podrán abrir. Y normalmente el AutoCAD te genera aquí mismo, donde está la malla, te genera el archivo. Y de hecho ya está aquí, entonces ya lo tienen. Y lo voy a sobreescribir, como dice aquí. ¿Quieres sobreescribir? Sí. Y se ha exportado. Entonces aquí en esta carpeta se creó esta carpeta que dice tabggc.xml. Y este ya es este dibujito que hay que cargarle al etap. Entonces yo pongo aquí importar del XML y aquí está. Y ahí está la malla, como ven, con todas sus magnitudes. Hay que darle un ratito a que procese y ya está. Aquí están las varillas, aquí está todo. Pero hay que darse un poquito de tiempo de edición. Uno puede ver aquí, por ejemplo, a nivel del suelo está esta línea negra y las varillas están más abajo. Si yo le veo en 3 dimensiones, es eso. Los conductores normalmente no suelen estar a la misma profundidad que las varillas. Entonces hay que darse el trabajo de edición. Por ejemplo, si yo le doy clic en una varilla, se van a abrir ahí están todas las varillas. Y ediciones que hay que hacer. Primero, longitudes. Por ejemplo, las longitudes, no quiero varillas de 3 metros, sino de 2,44. El diámetro se carga según el dibujo. Entonces aquí dice 130 centímetros y no son de 130, hay que editar. Solo hay que editar eso, la longitud, el diámetro y de pronto la profundidad. Por defecto suelen estar a 50 centímetros, pero pueden estar a más, y entonces tienes que modificar eso. Hay que darse el trabajo de modificar eso. Luego, también, si das doble clic sobre los conductores, aquí lo que hay que modificar es la profundidad. La Z1 y la Z2 están a nivel de 0. Entonces, qué sé yo, si yo le pongo 50, me parece que es 0,50, perdón. Ok, un conductor debe haber bajado por ahí. Y así hay que modificarles a todos. Entonces, el importador te ayuda bastantísimo porque ya tienes dibujado, pero, tienes que darte este trabajo de edición. Entonces, yo les dejé ya listo, editado, pero es lo general. Una vez que le importas, tienes que editar un poquito. Toma un poco de trabajo, pero no es mayor cosa. Voy a cerrar esto sin guardar. Voy a abrir un nuevo archivo. Este otro de aquí, perdón, un abrir, aquí en la carpetita de abrir.
Y en la carpeta que les di a ustedes, está ya la misma malla, yo ya me di el tiempo de corregir eso, y se llama SPTPN. Le abren, no le voy a guardar cambios del proyecto que estaba trabajando. Y lo único que está hecho es que ya me di el trabajo de modificar. Entonces, ese es un pequeño problemita que tiene el ETAP. A algún rato lo han de corregir, pero por ahora, en todo caso te ayuda bastantísimo porque el dibujo ya está casi terminado. Está solamente de corregir materiales y profundidades y diámetros de varillas. Entonces aquí están cargando, ponen a abrir el archivo directamente, el que dice el archivo que está aquí, el que se llama sptppn.oti. Doble clic, ahí está. Como ven, ahí sí ya están todas las varillas, los conductores a nivel de las varillas aquí. Entonces, si uno le da doble clic, pueden verificar que ya está el conductor a 50 centímetros de profundidad. Y por cierto, con el conductor tienes que coger el tamaño. El tamaño que está en milímetros cuadrados, me parece. Te vas aquí, conductor size. En milímetros cuadrados normalmente está, en el caso de lo que es unidades métricas. Cuando metes en inglés, te da en casi mil. Entonces, este tamaño de los conductores, como ya les indiqué, hay que escoger con esa ecuación que decía TK para una corriente específica. Eso también tienes que calcular la parte, según la corriente de cortocircuito que quieres especificar, y aquí cambias el conductor. Y ese es el calibre mínimo, pero por lo general puedes ponerle un poco más grueso también. Es recomendable no reducirse del cable número 2, especialmente en áreas de puestas de tierra pequeñas, ¿no? Cuyo calibre habría que ver en una tabla de conductores. Pero en todo caso, eso como detalle en los conductores. Y las varillas, aquí están las varillas, son de 2,44 y todas son de 1,6. Entonces ya está corregido. Una vez que ya tienes el electrodo, puedes verle en su totalidad, en 3 dimensiones, ver que no haya fallado nada. Y ya es un electrodo un poquito más desarrollado, ¿no? Y es sencillo de cargar. Luego viene el modelo del suelo. El suelo hay que modelarle a 2 capas, como está aquí. Y para eso lo que haces es una medida de resistividad. La medida de resistividad te va a generar unas curvas que se llaman resistividad aparente en función de la profundidad, que se yo, llamémosle Y a esta profundidad. Y a medida que vas aquí, podrías tener curvas así, así o así. Estas de aquí es un suelo homogéneo. Un suelo homogéneo, como ves en esta curvita, casi no cambia de resistividad. Muy raro que te pase eso, quizás en suelos poco profundos para mallas pequeñas. Pero por lo general, los suelos tienen estos niveles que cambian de resistividad. Y por eso esta es la resistividad 1 y 2 de este modelo. Entonces, estas curvas de resistividad salen de una medición y se modelan. Con la norma IEEE 80 hay un montón de gráficas, de hecho están aquí. ¿Dónde estarán? Aquí tiene un anexo con un montón de gráficas donde lo que uno hace es tratar de calzar la medida que tú tienes en una de estas curvas. Y eso hacía que la modelación a 2 capas del suelo sea bastante tediosa y difícil de trabajar. El ETAP hace lo mismo, pero la ventaja es que ya tiene ingresadas las curvas, así que no te da tanto trabajo a ti como usuario. Estas curvas de resistividad estaban por acá. ¿Dónde estaban? Bueno, en todo caso, les comento que eran unas curvitas de aquí, tengo que buscarles bien. No son tan relevantes ya en la actualidad porque este software te da haciendo. Y eso es un gran avance. Entonces, lo que uno hacía era buscar esas curvitas, pero, les digo, el software hace lo mismo, pero te ajusta con los datos medidos. Entonces, lo que tú haces es una medición. ¿Qué es recomendado en la medición? Digamos que yo tengo una malla que va a cubrir un área así de unos 5 metros. Lo recomendable es tomar diferentes profundidades y por lo menos hasta una profundidad de los 5 metros. Usando el método de Wenner, la separación sería por lo menos unos 5 metros. Y el método de Wenner consiste en 4 varillas que se van a poner en línea ahí.
Entonces yo debería barrer hasta unos 5 metros, puedo barrer un poquito más, porque la separación de las varillas en el método Wenner es la profundidad. Entonces, ¿cómo se mide con el método Wenner? Este es el criterio de cuánto deberías barrer. Mientras deberías barrer profundidades tan grandes como la malla que quieres trabajar. Y el telurómetro es el equipo que se utiliza para medir la resistividad de puesta a tierra. También le se llama resistivímetro, ¿no? Un telurómetro es un equipo así. Cargo esto. Es un equipo que tiene dos electrodos que aquí se llaman HE, depende, hay siempre el que lee los manuales de los fabricantes, pero los dos electrodos son los electrodos de corriente, C1, C2, y los del medio son de potencial E1, E2. De cuatro electrodos. Cuando presionas el botón, esto inyecta corrientes, mide los voltajes y calcula un valor R. Entonces, hay dos métodos, el método de Schlumberger y el método Wenner. Los dos son aceptados por la norma. La medición está basada en la ANSI 81, que también tienen en el aula virtual para que la revisen. Tanto método Wenner como Schlumberger. Súper utilizado el Wenner por la facilidad hasta en el cálculo. El Schlumberger igual es muy bueno. Y ambos producen resultados aceptables, así que por la facilidad en realidad uno recurre al Wenner. Así se mide con el método Wenner. Los dos electrodos de corriente en los extremos, los dos de potencial en la mitad, y el telurómetro tiene unas piquetitas, unas jabalinitas. Estas jabalinas, por ejemplo aquí, normalmente el equipo viene con diversos accesorios aquí. Estas varillitas se clavan en el suelo y con los cables le conectas. Entonces, hay una ecuación bastante elaborada de la resistividad que depende de la profundidad B, que entierras la jabalina, y la profundidad A de separación de las varillas. Pero si A es más grande, y digamos unas 10 veces se considera más grande que la profundidad, se puede utilizar la ecuación simplificada que dice que la resistividad del suelo es 2pi por A por R. Y eso es, este valor que te da el telurómetro es este R. Esta R no es la resistencia del suelo, es un valor que te da el equipo. Calculado te da la resistividad en ohmios metros. Y lo que tú vas variando es A. Entonces, para generar esta curva de resistividad, vas barriendo diferentes profundidades A y luego las dibujas. Esta es la medición en campo que se hace. Las recomendaciones en campo es hacer esto, como les digo, barrer distancias tan grandes o un poco más grandes incluso que el tamaño máximo de la malla, para barrer toda la profundidad de la malla, especialmente en momentos secos, cuando está en peores condiciones del suelo. Y esos registros puedes tener en un Excel. Por ejemplo, aquí les dejé un Excel de una medida para una malla parecida a esta. Esta malla me parece que la que estoy proponiéndoles en AutoCAD mide 20 metros, parece. Luego sí, ahora 60 metros. En todo caso, le pueden ver ahí. Y unos 22 metros de la medida. Entonces, aquí está medido cada 2 metros. Este es el valor medido y 2pi por A por R es el valor de resistividad. Estos valores servían para graficar y comparar con la norma 80 y buscar el modelo de dos capas. Ahora es más fácil ya en el software, ¿no? Entonces, de la misma manera voy a dejarle una capa superficial de 10 centímetros, pero ahora pongo valores calculados, ya no definidos por el usuario. Al poner valores calculados, en la segunda pestaña se activa la que dice análisis, y aquí se va ingresando a mano. En su caso ya les di ingresado, pero estos valores pueden chequear. Está redondeado los valores, dice 125, 139, 157. Simplemente añades. Y aquí tienes añadir y borrar filas. Y directamente ponen distancia de prueba y resistividad medida. ¿Sí? Nada más. Solo estos datos. Y le llenan. Una vez que está llenado, como ven, es más sencillo. Pone calcular y aquí te sale. La curva verde es la curva definida por la norma. La curva de los puntitos son en cambio los puntos de medición dispersos que yo tengo, que se ajustan de la mejor manera a la curva definida por la IEEE. Y aquí te dice que el error es más o menos 7%, en todo caso son los resultados de nuestra medida. Te modela el suelo como una capa de 7 metros, punto 65, con una resistividad de 132, y la segunda capa de 474. Ya está modelado un suelo de 2 capas. Entonces, esto era difícil antes, ahora es, como ven, en un toque. Entonces, se le pone luego en Update,
para que se actualicen estos valores de acá. Y en la ventana principal, los valores se han actualizado automáticamente. Y ya. Entonces el suelo está modelado. Es mucho más fácil de hacer una medición. Y una vez que tienes esto, pues bueno, ya tenemos materiales, ya tenemos suelo. Voy a ponerle las mismas condiciones de diseño, aunque ya saben que estos son parámetros que van a cambiar en cada diseño, especialmente las corrientes. Y simular. Una vez que simula el resultado, hay valores. Si es que es bueno, entonces de pronto ese ya es mi diseño final. Y si es malo, pues podría volver a diseñar, añadir más varillas, hacer cuadrículas más pequeñas e ir probando. Y como ven, está bueno. Aunque aquí está con las justas, yo podría mejorar un poquito el voltaje de toque para que se baje un poquito más. Pero es menor al tolerable, así que ahora ya no produce voltajes de toque peligrosos, ni de paso. Y la resistencia es casi 3 ohms. Entonces ahí depende también, ¿no? Digamos que yo quería diseñar esta puesta a tierra de unos 5 ohmios, estaría bien. Pero si yo quiero diseñar esta puesta a tierra para un ohmio, pues me está faltando, no está muy alta. Y debería meter más varillas y hacer cuadrículas más pequeñas, lo más seguro. Si es que no dispongo de más área, que también trataría de aprovechar más área. Pero esta ya es segura. Y aquí dice que en esta posición 10, 10, 10, ahí es donde se produce lo peor. Si este era 5, 10, 10, 10, debe ser por aquí. Esta esquina creo que debería ser la peor. Y ya, está listo. Entonces, de paso, uno puede ver los voltajes otra vez. Y aquí podemos ver cómo es la forma del voltaje de la malla. El voltaje, si le ven, sigue la forma de la malla en general, ¿no? Pero te puedes dar cuenta que tiene unas zonas con altos gradientes aquí en estas esquinas, decae y aquí es donde los voltajes son más grandes. Además, pueden ver que de frente la cuadrícula forma unos valles y picos. Y estos valles uno le podría aplanar poniendo una línea aquí. De manera que los valles se están produciendo entre separación de conductor y conductor. Entonces, si yo quisiera que sean más plano estos picos y por tanto los voltajes de toque y de paso se reducen más, le podría poner unas conductores para que se me vaya bajando. Esto ya lo pueden ver como ahorita en elemento finito, ANSI 80 no sé. El voltaje de toque es similar, ¿no? Solo que es invertido. Como ven, dentro de la malla el voltaje de toque es más bajo y fuera, en los límites de la malla especialmente, se eleva. Ahí es donde son las zonas más peligrosas para voltaje de toque. El voltaje de paso es un poco parecido, tiene sus valores, en todo caso son grandes en las esquinas de la malla porque ahí, como vieron, tiene altos gradientes. ¿Ya? Entonces, esto sirve para entender y evaluar. Y una vez que te convence, pues incluso acá tiene un reporte, ¿no? Te pones aquí, generar un reporte completo, de tipo, qué sé yo, aquí en un viewer, y generas el reporte. Aquí de hecho ya está generado, pones open, y te da un reporte de todos los resultados. Aquí le pones complete, y va a generar un reporte. Pero bueno, esos son ya utilidades que tiene el software en sí. Y eso es el diseño. Entonces ahí llegas y tú decides si cumple o no cumple tus criterios de diseño, tus requerimientos. De paso, uno puede darse cuenta con esas figuras en 3 dimensiones cómo funciona el electrodo de puesta a tierra para que sea seguro. Les decía, ¿no? El voltaje, digamos, en una posición. Aquí está la subestación está aquí, abajo tiene su electrodito ahí, su diferente mallita, y aquí hay las torres de transmisión, las casas de operación, todo eso. En condiciones normales, pues el voltaje es cero, pero cuando viene una falla, el voltaje se eleva y se hace así, y luego decae. Y en voltaje la subestación estaría acá arriba. Aquí. Entonces aquí pueden estar en el orden de los kilovoltios, cientos de miles, pero la subestación es como si fuera la puesta a tierra es como si fuera un colchón de la subestación y sube con toda la subestación. Entonces, si hay una persona parada aquí, una persona grandota, si está parada aquí, no importa que esté a niveles elevadísimos de voltaje, porque lo que importa es la diferencia de potencial. Y casi es pequeñísima la diferencia de potencial y es seguro.
Y eso es lo que se busca con el diseño, lo que les indiqué hace ratito, que esos picos, esos valles que se estaban formando, por ejemplo, en la malla que esto me está saliendo, tengo algo así. Eso significa que esta diferencia entre el más grande y el mínimo hay un voltaje de paso, que en todo caso el más grande no pasa lo tolerable y se supone que es seguro. Pero yo trataría de que esto se haga más plano, poniendo aquí otro conductor. Aquí estaba la cuadrícula, y yo pondría, aquí se genera este hueco, pondría otro conductor para que se aplane más. Es una de las observaciones. Entonces, una malla segura tiene esta forma, una malla insegura puede tener estos perfiles así. Y aquí hay voltajes de toque y de paso peligrosos. Eso solo puedes evaluar si haces con elementos finitos. Entonces, esa es la utilidad de esto. Ya se cargó el reporte, les decía que el ETAP te da un reporte, aquí pueden ver, te da las posiciones, sirve para la construcción, te da los resultados, dónde va a estar cada conductor, cada varilla. Aquí pueden ustedes revisarle y ver que nomás te da el reporte. Pero te da los cálculos y todo lo que necesitas para hacer el reporte de construcción de la máquina. Y bien, ese es el software de diseño y ahí termina el diseño de puesta a tierra. El concepto es simple. Lo que hay que hacer es construir, diseñar, evaluar, enseñar, evaluar y también hacer una evaluación económica, porque no tienes una solución. Puedes tener cualquier solución. Como les comento en la práctica, no hay una regla para esto. No tienes que hacer mallas cuadradas, triangulares, circulares. Si te dicen que es así, simplemente debe cumplir estos aspectos que les acabo de comentar. Ahora, para culminar, pues entonces, digamos que ya construyes. En las subestaciones hay equipos especiales que pueden inyectar corrientes y medir los voltajes de toque y de paso. Pero para las puestas de tierras más tradicionales de tipo residencial, no suele ser más común que tengas un telurómetro. Entonces, para medir con el telurómetro, lo que mides es la resistencia de puesta a tierra. Por eso es importante que hagas un buen diseño para que tú sepas, por una simulación, que tienes un buen desempeño en puesta a tierra. Entonces, el método de medida de la resistencia de puesta a tierra se llama método de caída de voltaje. Tengo este de aquí. Tengo otro dibujito más, veamos. Es el método de caída de voltaje que está dado en la ANSI 81 y ANSI 80 también. Y también se le conoce vulgarmente como el método del 62%. Bueno, está otro dibujito. Ya. Se llama método de 62%, aunque en realidad se llama método de caída de voltaje. Tienes el electrodo, puede ser una varilla, un electrodo completo, pero tienes el cable de puesta a tierra. Aquí se conecta a un electrodo que es el electrodo de corriente, uno de esos. El electrodo de potencial que está aquí se conecta en una, tienes que clavar una piqueta en el suelo, en la mitad de la línea de los dos conductores. Y el otro electrodo de corriente se llama electrodo de corriente lejana. Aquí dice potencial, pero está mal, es electrodo de corriente. Y se colocan en línea recta y la separación que debe haber entre el electrodo de puesta a tierra que estás midiendo y el de potencial, esto es del 62% de la distancia que hay entre el electrodo de puesta a tierra y el de corriente. Por ejemplo, si aquí y acá hay 100 metros, este electrodo debería estar a 62 metros. Se asume, bueno, han determinado los estudios, ¿no? que la resistencia es ese valor más adecuado cuando está al 62%. Ahora, uno puede hacer trampas en el campo para que las conozcan. La idea de ponerse esto, primero, es qué tan lejos tienes que poner el electrodo de corriente de la puesta a tierra. Bastante lejos es la respuesta. Si tienes una malla, primero deberías irte lejos, hacia afuera, no medir hacia dentro de la malla, ¿sí? A veces hay personas que miden hacia dentro de la malla. Entonces aquí pones el electrodo de corriente de la puesta a tierra y aquí el otro electrodo de corriente lejano y por aquí el de potencial. No fue dentro de la malla. Luego, lejos, bastante lejos, porque los electrodos tienen zonas de influencias. Normalmente esta distancia más de 30 metros, y de hecho más, 30, 40 metros. Igual el fabricante te da algunas especificaciones en cada equipo, pero siempre es lejos, porque cada electrodo genera sus curvas de potencial.
Y el electrodo de potencial tiene que estar fuera de las dos zonas de influencia. Si te metes acá o acá, cambian los valores. Cambian como está en esta gráfica. Cuando ya entras en la zona de influencia del electrodo, comienza a bajar la resistencia. Y cuando te metes en esta otra zona de influencia, comienza a subir. Y esta es una trampa que suelen hacer en el campo. Digamos que tú mides aquí y la resistencia de puesta a tierra te da 6 ohmios. Eso sería ahí el valor medido de tu electrodo, al 62%. Pero tú querías que te dé 5 ohmios. Como no quieren reconstruir, acercan el electrodo hasta por acá, y como aquí empieza a bajar, aquí ya te da 5 ohmios. Luego te mandan una foto, un informe y te mienten. Entonces, por eso, cuando fiscalicen alguna vez una puesta a tierra, ustedes tienen que verificar que se está midiendo a esta distancia para que el valor sea aceptable, especialmente si una norma, al 62%. Solo usa 3 electrodos, el mismo telurómetro de puesta a tierra se usa para esto, se le conecta en el método de medida de 3 puntos, y ahí el telurómetro te dice que uses un terminal. Siempre en el manual del equipo hay que verificar eso. Y esta medida que te da, esto ya es directamente la resistencia de puesta a tierra en ohms. Es la medida del 62% y así evalúas que está bien. Este método, por cierto, solo funciona para tierras desenergizadas. ¿Qué es eso? Normalmente, la tierra de un sistema va a una barra de tierras. La barra de tierras, por ejemplo, ustedes ya tienen acá el transformador, su sistema de puesta a tierra también está conectado acá y está alimentando la red eléctrica, en fin, a una carga. Y la tierra ya está conectada aquí. Aquí se habla de que la tierra ya está conectada a la red. Es una tierra energizada, entre comillas. Con el telurómetro no se miden puestas a tierras energizadas. Si le mides así, puede meterse una corriente que esté circulando por aquí al equipo y te lo quema, te lo daña. Entonces, aquí hay que desconectar. Siempre estas puestas a tierra y medirlas aisladas. Ahora, hay casos en cuando no diseñan, y por eso cuando ustedes diseñan sus redes eléctricas, siempre consideren la posibilidad de aquí de poner un seccionamiento, un interruptorcito o un mecanismo de desconexión. Hay veces en los que uno va a una fábrica, un hospital, y no hay cómo desconectar la tierra. Y si no puedes desconectar la tierra, no midas con esto, ¿sí? Siempre tienen que dejar alguna forma de desconectar. Si le mides otra vez la puesta a tierra con este método y no desconectas, corres el riesgo de comerte un telurómetro que puede valer aquí unos $5,000. Entonces, para eso, perdí el mouse. A ver. Para eso, cuando no hay forma de medir una puesta a tierra con... el mouse. Cuando no hay forma de medir una puesta a tierra con desenergización, se utilizan los telurómetros de pinzas. Los telurómetros de pinza tienen pinzas así como está en este esquema, que se conectan directamente a la puesta a tierra. Y ojo, en este caso la puesta a tierra sí tiene que estar energizada, ¿no? Está conectada a la red. Hay un bucle de corriente aquí y puede medir. Aquí también suelen cometer un error. Se llevan los telurómetros con pinzas a medir a tierras aisladas y no puedes medir nada. Entonces, son dos detalles. Estos telurómetros se utilizan cuando no puedes desenergizar, ahí te sirve. En tierras energizadas. En tierras desenergizadas no funciona. Son más costosos. No todo telurómetro puede tener una conexión de pinzas. Por ejemplo, aquí hay un Megger, uno de marca Megger ahí, que tiene sus pincitas, como ven, y se mide directamente. Son más costosos. Por eso, por lo general, se usa el método del telurómetro con las piquetas clavadas en el suelo, pero si es que has tomado la prevención de cortar la tierra. Por ejemplo, aquí no hay forma, según esto, de cortar la tierra, ¿no? Desconectando los conectores. Hay siempre que ser precavidos en ese aspecto. Y eso en la construcción, es decir, tú ya construyes la malla, le evalúas, y si te da los resultados satisfactorios dentro de lo que tú querías, por ejemplo, aquí el diseño dice 3 ohmios, yo llego al campo y me da unos 3, 4 ohmios, es aceptable porque de pronto mi criterio era 5 ohmios. Y eso sería la evaluación. Ahora, ¿cómo se construye, por cierto, una puesta a tierra? Normalmente es sencillo, hay dos opciones. Una, las construcciones que son durante la obra civil o cuando ya existe la obra civil. Puede pasarte de todo en el campo. Entonces, por ejemplo, estás en obra civil, pueden aprovechar las excavaciones que están haciendo y normalmente se tiene una excavación como este tipo. Está todo chueca esta malla, pero en todo caso es un buen ejemplo.
Ahí está la zanja y aprovechando el suelo excavado, aquí se ponen los conductores tendidos, se les va uniendo con los conectores adecuados, y aquí puede ser incluso que haya varillas bien enterradas en el suelo. Y luego, cuando ya culminen, cubren esto con la tierra, e incluso arriba ya irán los suelos y todo lo que tenga que ver con la obra civil. Y otra es, por ejemplo, cuando ya existe la obra civil, digamos el caso de una casa, de un edificio, un conjunto habitacional, te tocan un jardincito que han dejado para la puesta a tierra. Entonces lo más común ahí es cavar las zanjas para no destruir toda la zona del suelo. Y de hecho es más difícil de toda la excavación, ¿no? Y en las zanjas vas tejiendo la malla. La unión de las mallas se puede hacer con dos métodos. Con el método de soldadura exotérmica, en el cual lo que tienes es un molde de soldadura con un fundente. A ver. Y ese fundente normalmente trae unos cartuchos que ya están listos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un molde para hacer una unión de tipo T. Un conductor así y otro conductor aquí. Y aquí le va a unir. Existen moldes para diferentes tipos de uniones, tipo cruz, cruz aquí con una varilla, por ejemplo, hacia abajo, todo tipo de uniones. Acá adentro se suelta el material fundente, se lo enciende con un mechero, esto explota en cuestión de segunditos, se consume, se quita y te queda una suelda perfecta, de buena conductividad y de gran calidad. Los moldes, aquí en el Ecuador un molde cuesta alrededor de unos $100 y duran muchísimas soldaduras, hasta que se rompen normalmente los moldes. Y los cartuchos también tienen un costo accesible, dependiendo del calibre del conductor, se compran los cartuchitos. Cada cartucho llenas en el molde y se consume, cada cartucho es una suelda. Es una opción. Otra opción son los conectores. Existen conectores de presión y conectores con tuercas. Puedes usar cualquiera de ellos. Los de tuercas a mí me parecen más sencillos porque puedes con unas llaves simplemente ajustar o aflojar. Y los de presión se usan unas ponchadoras que les aplastan y les funden. Ahora, aquí también un comentario. Las sueldas exotérmicas son de lo mejorcito, ¿verdad? Pero también tienen la complicación de que a veces no tienes el molde o el costo de eso, que cuesta un poquito más. Ni ninguna norma te dice que debe ser soldado, al menos en el cuadro. Y solo en el caso de que el requerimiento del cliente sea que sea soldado, sería una obligación. Por ejemplo, en las subestaciones te suelen pedir que sea de ley soldado con exotérmica. Pero para un conjunto habitacional, la norma ecuatoriana no, pues dice que puedes usar cualquiera de sus conectores. Y estos conectores sí funcionan. Entonces, muchas veces en las tiendas donde les venden elementos para construcción de puestos de tierra, suelen decir que no uses conectores o que eso no se usa, y eso no es cierto. Sí se usan y son muy buenos. Se compra material de buena calidad, eso sí. Y tienen incluso una ventaja desde mi punto de vista, es que puedes desarmar. Aquí, cuando ya armas la malla y está soldada, si te equivocaste o tienes que cortar, te toca cortar el conductor porque está bien soldado, estas sueldas no se sueltan. En cambio, con un conductor de estos es más fácil soltarlo, especialmente los que tienen tuercas. La desventaja de los conductores puede ser que el contacto no tenga la misma efectividad que una suelda como este tipo, pero para eso hay que fijarse siempre que el contacto sea bien sellado con la fuerza que dicen las especificaciones de las ponchadoras, de los conductores y de los torques cuando están de tuercas. Y que suelen aflojarse si es que no has hecho bien las uniones. Simplemente es cuestión de construcción. Las dos opciones son igual de buenas. Ahora, una vez que armas tu sistema de puesta a tierra con varillas, con cable, tapas el suelo con la tierra y lo normal es ir a medir con el telurómetro y ver. Si te da el valor de puesta a tierra que deseaste, pues bueno, pero si no te da ese valor, entonces lo que se hace es algún tratamiento. Y de hecho, normalmente los tratamientos del suelo siempre es bueno hacerlos antes que después. ¿Qué tratamientos hay? Uno que yo recomiendo es el cambio de suelo. Y es algo que no se hace muy comúnmente. Normalmente me dirán que es mucho trabajo a algunos colegas. Todo depende de la situación. En una situación así, donde el suelo ya está afuera y le vas a volver a tapar, antes de diseñar la puesta a tierra, uno va al terreno y mide la resistividad. Y si ya sabes que el suelo tiene una altísima resistividad, sabes que va a ser difícil que los resultados sean buenos, a pesar de un buen diseño. Muchas veces pueden ser que el suelo suba de resistividad.
suelos malos, suelos llenos de escombros. Entonces, todo ese tipo de cosas te pueden cambiar los resultados. Lo mejor que puedes hacer aquí es cambiar el suelo, aprovechando. Incluso en estos suelos con zanjas. Esta tierra si es mala, yo le lleno con nueva tierra, nueva buena. ¿Cuál es nueva buena? Tierra buena. ¿Cuál es un buen suelo? Pues obviamente hay que medirlo con resistividad y que te debe dar valores bajos. Pero el suelo vegetal, que aquí en el Ecuador se conoce como chocoto, chocoto andino, es una tierra que tiene alto contenido de humedad y carbón. Tierra negra vegetal, que mucha gente debe conocer así. Es la mejor tierra para el cultivo de las plantas, para la agricultura, y es barata. Aquí, por ejemplo, una volqueta lleva unos 8 metros cúbicos, a lo mucho, unos 6 también, podría ser 6 metros cúbicos de tierra, vale $80. Y con 8 metros cúbicos de tierra, quizás hasta me sobra tierra, ¿no? Ni siquiera necesito tanta tierra para llenar esto. Y se puede comprar, aquí tenemos tierras, una donde yo suelo conseguir el chocoto es en Machachi, es una tierra muy buena para eso. Y te venden en los lugares donde venden materiales de construcción, tierra vegetal, para la agricultura principalmente. Entonces ahí puedes conseguir. Y este suelo baja bastantísimo la resistividad y además te quedas con un buen suelo, lo que te sobra sirve para hacer una huertita, un jardín, lo que sea. Es un método súper amigable con el suelo, no le contamina, no le cambia nada. Pero a mí me agrada bastantísimo y es súper efectivo. Ahora, adicionalmente a eso están los métodos de tratamiento del suelo, ¿no? Métodos de tratamiento del suelo existen muchísimos. Ustedes pueden averiguar por internet una cualquier cantidad, agregamiento de químicos, sales. Ese es quizás uno de los detalles que a mí no me gustan tanto porque tú le añades ciertos agentes químicos al suelo. Hay todo tipo de proveedores. Proveedores que dicen que son amigables con el ambiente y otros que sabe Dios de dónde viene el, el elemento del tratamiento, ¿no? Lo mejor siempre es comprar los químicos que sean certificados, que tengan algún indicador, incluso de pronto de que no sean nocivos con el suelo. Y los más comunes son los geles y los cementos. ¿Sí? Puede ser muchos fabricantes, normalmente tienen sus hojas de seguridad, sus datos y sus manuales de instrucción. Los manuales de instrucción lo que te dicen es la proporción de agua que se les coloca. Normalmente los venden en diferentes presentaciones. Creo que la más grande saben haber de 25 kilogramos, en lo que es caso de cementos, especialmente aquí. Igual te lo venden en diferentes tiendas de puestos de tierra, donde hay estos elementos. Y la idea es que estos materiales se mezclan con agua, formas una masa, ya sea de cemento o de gel, y eso se va colocando aquí sobre el conductor, formando una especie de película sobre ello. Estos materiales lo que hacen es aumentar el área de contacto y la efectividad del contacto entre el electrodo y la tierra. Y te bajan la resistencia de puesta a tierra porque es como que tuvieras más material, a la vez que es mejor el contacto con el suelo. Son muy buenos, especialmente si compras de buena calidad. Pero cuesta mucho más. ¿Por qué? Dependiendo de qué tan grande sea tu malla, vas a gastarte muchísimas fundas de cemento. Tienes que ver en el proveedor cuántos metros lineales, de qué profundidad, el rendimiento del material, ¿no? Entonces, te puede ser que te toque comprar muchas fundas de este material para cubrir el conductor. Y luego sobre eso cubrir con tierra. Es algo que hacen muchísimos y cuesta más, pero funciona, es efectivo. Y ya pues una recomendación en la práctica es que si sabes que tu suelo es malo, si recurras a algún método de tratamiento e incluso le pones un suelo nuevo y es seguro que te va a dar muy buenos resultados si viene de un diseño bien hecho. Y eso sería esta charlita por ahí, que tenía que ver con lo que eran conceptos básicos. Ahorita ya conocen los conceptos de voltaje de toque de paso, de la resistencia de puesta a tierra, el método general de diseño. Obviamente no estamos al nivel de diseño de alto voltaje, que es en el siguiente curso, donde ya les doy cómo se obtienen cada uno de los parámetros con más detalle, pero en todo caso lo vieron de mayor manera. En diseño de alto voltaje se les enseña para una subestación, pero los mismos criterios aplican para cualquier cosa, así que ustedes pueden ver ahorita que con un software como el que les di ahí, puedes diseñar puestas de tierra para lo que sea, sistemas fotovoltaicos, edificios, para rayos, siempre refiriéndote a una normativa específica en el caso de que exista, pero la herramienta de diseño es la misma y los criterios de evaluación son los mismos.
Y mi siguiente consejo es que siempre que puedan ustedes diseñen, usen herramientas de diseño en la actualidad, que eso es parte de la ingeniería moderna, de usar software, simulaciones, para que tengan resultados buenos y seguros, especialmente en los electrodos, porque muchos, como les digo, diseñan al ojo, creen que basados en la experiencia les salen los resultados y de puesta de tierra de pronto sí te sale. Pero lo que es de evaluación de seguridad, hay que tener mucho cuidado porque los voltajes de toque y paso cambian muchísimo según la geometría y la mejor forma es con un elemento finito. Eso, chicos, muchas gracias por su atención. Espero que les sirva esto. Buenas tardes.